Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y les decía yo que llamaba poderosamente la atención que el día domingo ya estaba en el Federal Register con efecto a partir del lunes 24. Pero justamente el hecho de que apareciera en el día de ayer despertaba muchas suspicacias. Uno decía, bueno, ¿será que después de las 12 de la noche, cuando ya sea 24, viene alguna acción? Eso sirvió para muchas especulaciones en las redes, pero vamos a revisar esta nueva fase, porque el solo hecho de ya aparecer como una organización terrorista extranjera, como dice el ministro de Guerra de los Estados Unidos, abre muchas más opciones, abre una cantidad de posibilidades. Para conversar sobre este tema, nuestro buen amigo, presidente de Interamerican Trend, Antonio de la Cruz, que más que invitado es un recurrente colaborador de este programa. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un gran placer estar contigo. Gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Bueno, ayer conversábamos eso, porque ayer estábamos en las redes y entre los grupos de WhatsApp distribuyéndonos el documento del Federal Register. Y te reitero, mucha gente dio pie a que después de las 12 de la noche podía pasar cualquier cosa, porque después de las 12 de la noche ya en efecto se trata de una organización terrorista extranjera. Sí, hoy apareció ayer, como dicen, vamos a llamarlo en términos venezolanos, en Gaceta Oficial, la designación como una organización terrorista extranjera que los limita aún más, lo aísla aún más, lo vuelve más tóxico todavía, porque los que colaboren con él van a ser colaboradores del terrorismo, entonces tiene consecuencias legales para ello y abre un marco judicial para las actuaciones militares dentro de Venezuela, o sea, todo lo que ha llamado Trump la fase 2, que son acciones dentro del territorio venezolano contra activos del cartel de los soles. Y lo interesante aquí, como creo que lo has dicho en otros lugares, es que son tratados como fue tratado Al Qaeda e ISIS, que entraron también en esa. Te voy a interrumpir en ese punto, y no es que estoy tratando ni de venderle humo a la gente ni de crear falsas expectativas, pero son tratados como fue tratado Al Qaeda, pueden ser tratados como fue tratado ISIS y pueden ser casados como fue casado Bin Laden. Es correcto, porque se convierte en una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y la acción es militar. En este momento, las condiciones de Maduro son acciones militares, aunque todavía es requerido ante la justicia de los Estados Unidos y buscarían traerlo para presentarlo en el Distrito Sur. Sin embargo, Carlos, aquí hay algo que ayer hice un ejercicio, que ver las percepciones internacionales y dentro del país, y están alineadas 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy lo que quiere el mundo internacional desde el punto de vista de las percepciones, eso se llama la ventana de Overton, y lo que quieren los venezolanos es lo mismo. Hay alineación y eso le da mucha mayor fuerza a las acciones que acometa el presidente Trump en términos de el cartel de los soles. Por ejemplo, ayer no sé si tuviste tiempo de ver la encuesta que publiqué de una nota que escribió Benigno Alarcón en El Nacional, donde básicamente muestra esa evolución, ese cambio, donde se mueve a que ya en Venezuela la frontera hay un terremoto moral, político y cultural. El país expulsó al madurismo, al cabello madurismo del espacio donde las ideas podían sobrevivir. Lo que en el momento fue radical, hoy ya no es de sentido común. Hay un nuevo consenso nacional a nivel del país. Cambio político, transición democrática, liderazgo opositor sólido, con María Corina, por supuesto, y Edmundo González. Expectativas económicas realistas, hay un castigo a los responsables, una coalición de actores internos, eso dentro de la perspectiva interna, y un fin absoluto del cabello madurismo. Es cierto, esto se manifestó el 28 de julio en un hecho concreto que fue la elección, pero ya como opinión pública nacional estamos en ese nivel, y eso realmente lo que te conduce a una conclusión simple: el futuro ya se abrió y el régimen, el narcorrégimen quedó fuera del mapa.
Ahora, Solo lo perdón que te en interrumpo, el punto porque, interno, el cruzar el umbral, dime. exacto, eso que tú acabas de decir ya es un secreto a voces. De hecho, veía esta mañana en el país de España, que todos sabemos que tiene el corazón en el lado izquierdo del periódico, veíamos que catalogaban a Venezuela como un país que gritaba en silencio, palabras más, palabras menos. Es decir, todo el mundo sabe que hay un despliegue en el Caribe. Todo el mundo sabe que hay 50 millones de dólares de recompensa por Maduro. Todo el mundo sabe que el Maduro cabellismo tiene el sol en la espalda. Pero todo el mundo lo habla calladito. ¿Por qué? Por la represión, porque la señora del CLAP te toma una foto o te graba un video hablando mal del gobierno y te pueden meter preso. En dos platos. El país entero tiene como secreto a voces, vamos a salir de Maduro. La pregunta concreta, todo lo que se está diciendo, porque tú sabes que se están diciendo cosas del mundo militar, está ocurriendo. Es decir, hay ese terremoto interno que Maduro ya no va a poder controlar. Sí, a mí me llegó también varios mensajes de voz en ese sentido. ¿Por qué? Porque era la otra parte, cómo se ve internacionalmente, Uh-huh. que hasta ahora no habían podido, que es esas percepciones. Entonces, ¿qué pasa? Es la ventana que nadie quería abrir, que todo el mundo se hacía loco, que eso era un narcoestado y todo el mundo miraba para el otro lado, pero que ahora ya no se puede cerrar. ¿Por qué? Porque ya no hay en Venezuela una dictadura más. Es un nodo criminal que amenaza al hemisferio. Y esa transformación, Carlos, no fue espontánea, fue resultado de una percepción que estalló de lado en lado. ¿Qué pasó? Y eso es lo importante de esto, que en este tiempo que hemos visto cómo ha ido creciendo, ¿verdad? En que los sensatos, los gobiernos y los tanques de pensamiento hoy asumen que fue lo que ocurrió hoy, eso es lo importante de hoy, que el Cartel de los Soles es una organización terrorista extranjera. Y entonces se convirtió otra vez el Caribe en una frontera militar para los Estados Unidos. Y la salida de Maduro ya no es política, es seguridad nacional, que lo dijimos al principio, para este país. Entonces, sin transición democrática, el hemisferio se fractura. Ahora, lo moderado es exigir acción. Entonces, ya internacionalmente la opinión no compra narrativas tibias. Venezuela no es autoritarismo, es crimen transnacional Uh-huh. con bandera. El régimen no es interlocutor, es sindicato armado. María Corina y el mundo son la única legitimidad vigente. Todo el mundo lo reconoce ya. La calle ya lo entiende y los gobiernos también. Entonces, ¿qué es lo inevitable que va a suceder? La transición venezolana ya no es una opción, es una realidad. La permanencia del crimen, del régimen, perdón, narcorrégimen, es incompatible con el orden hemisférico. Y el Caribe será zona de despliegue estable de Estados Unidos. Aquí hay un dato importante que uno lo pasa por debajo, pero Petro está quedando atrapado en su propia jugada. Uh-huh. Y Cuba perdió su respiración artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cuba está desesperado porque los barriles de diésel que están enviando, los pocos barriles que le están enviando para tener encendida la isla, se le ha reducido y no tiene cómo porque tiene también una crisis energética que le está estallando en la cara. Y entonces, en ese sentido, por eso se pierde la respiración artificial que hasta ahora ha tenido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cambió de verdad? Que esa ventana, ¿verdad? Que se llama de Overton, que protegía lo indecible, se rompió, porque ya el continente vio el monstruo de frente, que es una organización criminal extranjera. Y, y cuando lo vio, actúa. Y esta es la historia, porque esto ya no es retórica, no es exageración, no es alarmismo. Cuando uno hablaba de eso, ¿te acuerdas, Carlos? Lo veían a uno como loco, que eso no existía. Y esa nueva realidad estratégica de América, en donde Venezuela dejó ser un estado, un país, pasó a ser una plataforma del crimen, un nodo, y su desactivación deja de ser un debate, es un mandato estructural del hemisferio. La percepción de lo que antes se veía y que todo miraba para un lado, permutó, porque la narración ya cambió, el mundo lo entendió y ahora solo queda una pregunta. ¿Quién va a cerrar este capítulo? ¿El tiempo o la acción? Yo creo que va a ser la acción por parte de la fuerza militar que está en el Caribe. Ahora, qué bueno que esa exposición que me hace, porque me consigo con tres escenarios que me gustaría
analizar contigo, o con 3 aristas de este mismo escenario, para ser mucho más claro y específico. En primer lugar, Estados Unidos está listo para actuar desde hace rato. Les faltaba el último sustento, basamento de carácter legal, que era esta designación que ya se hizo a partir del día de hoy. Es decir, si Estados Unidos entrase en este momento y sacara, voy a decirlo bien coloquial, y sacara por el pescuezo a Nicolás Maduro y lo sienta en el Iwo Jima y lo traen al Distrito Sur de Nueva York, no estaría cometiendo ninguna ilegalidad ni estaría derrocando a un presidente. Estaría capturando al terrorista extranjero. ¿Es o no es así? Es así, y lo aplaudirían en Venezuela y lo aplaudirían en el continente. Así es. Entonces, eso está prácticamente cantado. Por otra parte, el presidente Trump tiene en este momento, a través de Marco Rubio, las negociaciones para la guerra en Ucrania, tiene comunicación permanente con Rusia. Es decir, esos comunicados leídos por un funcionario de tercera de la Cancillería rusa no pasa de ser un saludo a la bandera. El presidente Trump hoy acaba de conversar por teléfono con Xi Jinping, se van a encontrar en abril y tienen muchas cosas pendientes y tremendos panas que somos, dijo el presidente Trump hace unos minutos. Eso que hoy veíamos en Fox en la mañana, en la que decía, esto va más allá de Venezuela. Esto es comenzar a ocupar nuevamente el lugar preponderante que debe tener Estados Unidos en esta área del mundo, en el hemisferio. Expulsar la influencia rusa, la influencia china, la influencia comunista, terrorista y narcotraficante. Es por ahí por donde van los tiros. Totalmente. ¿Qué pasó? Cuando la administración Trump se dio cuenta de esa penetración por parte de China, Rusia, ¿verdad? Irán en su patio trasero, ¿verdad? Que miró al Caribe, que lo ve como una zona estratégica. No está viendo turismo, está viendo geopolítica. Y notó que se le estaba yendo toda la parte del patio trasero a manos enemigas. ¿Y qué hizo? Bueno, cuando un imperio como lo de Estados Unidos siente esa pérdida, deja de jugar en la parte exterior, preocupándose por otros problemas. No, toma los riesgos y por eso movió todo lo que movió. Los F-18 Super Hornet, ¿verdad? Los bombardeos estratégicos vigilando rutas, destructores con Tomahawks, ¿verdad? El Gerald Ford, hay una clave del Gerald Ford cuando eso llegó, eso fue, y no lo leyó el régimen, sino como una amenaza y no se dio cuenta que esa era ahí hubo el quiebre. Si allá uno no puede señalar dónde está el quiebre, hay dos. Cuando se reúne con Putin en Alaska, ahí hay un quiebre, ¿verdad? Y Trump, y cuando llega el Gerald Ford al Caribe. Yo creo que esos son dos quiebres que después vamos a tener que revisar mejor. Porque China, ¿qué hizo? China compró en Venezuela petróleo, ¿verdad? Se metió energía, algunas minas, ¿verdad? Se metió, y lealtades. Y Rusia metió inteligencia y armas. Irán exportó drones y finanzas oscuras. Y no fue que vinieron a rescatar a Maduro, vinieron por un pedazo del hemisferio, ahí donde tú estás señalando básicamente, que ese pedazo ya no es, porque es clave dentro del Caribe para la geopolítica de los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo ya no es fuerza, es típica miopía de autócrata que cree tener padrino. Eso es Maduro. Maduro cree que él se puede mantener. No, hermano, usted está más solo que la una, que ya empezaron a mirar para otro lado, porque el Kremlin, Beijing y Teherán pueden jugar duro, no pueden jugar duro, pero en su geografía. En el Caribe los riesgos se les multiplica. Y Trump no es alguien con quien tú puedes jugar, porque además está jugando en el campo. Él es home club, como le decimos en béisbol, porque esta es su zona. Entonces, ¿qué pasa? Y lo vimos con el buque cargado de nafta, que lo interceptó el destructor, hizo un U-turn, una U, se devolvió, trató de meterse 2 veces, se le volvió a meter y se regresó. O sea, está ahí esperando, pero no pudo avanzar, no lo va a enfrentar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas potencias externas dudan, las fuerzas democráticas avanzan, y ahí está lo clave María Corina, que ha leído esto antes que nadie. El mensaje es muy importante. Cuando lo hizo hoy, creo que lo mencionaste hoy, en algún lado te escuché, Estados Unidos sabe con quién está tratando y sabe con cómo termina esto. Y eso es importantísimo en este momento, porque si estamos viendo un tablero de ajedrez,
Estados Unidos abrió el juego con una ofensiva terrible, despliegue masivo, operaciones encubiertas. Maduro guapió, contestó con ofensiva, con desafío, pero se quedó sin espacio. Y la oposición democrática se alineó con los Estados Unidos, con el actor decisivo. Rusia, China e Irán evalúan costos, no van a meterse contra Trump y no quieren pagar ese choque. Y eso es lo que estamos en este momento, porque si Estados Unidos escala más, que es lo que yo creo, Maduro no puede responder. Y si Estados Unidos presiona en silencio, el régimen se sigue fracturando. Y la oposición ofrece transición y el mundo se ordena de acuerdo a ello. Y Rusia y China no intervienen. Maduro cayó. Entonces todo apunta al colapso híbrido impulsado desde afuera, ejecutando desde dentro. Ahora voy a lo que decía hace un minuto. Estados Unidos tiene esto listo. Militarmente, el 25% de la fuerza aeronaval de los Estados Unidos está allí, en ese lugar. Y como me decían algunos expertos militares en este mismo programa, a Agustín y a mí, nos decían que toda esta fuerza junta puede más que toda la Fuerza Armada venezolana e incluso que toda la Fuerza Armada venezolana y colombiana junta. Ahora bien, sigue habiendo el chance, sigue dando Estados Unidos el chance de que el quiebre sea interno, de que sean las fuerzas militares venezolanas las que digan, aquí tienen a Nicolás Maduro, se los entregamos para evitar tener que disparar un solo misil o una sola munición en territorio venezolano? Creo que después de hoy está más inclinado a una solución militar. Sin embargo, eso está quedando con menos probabilidad. Tendría que ser un último recurso, porque mira, que haya llegado el general Ken. Ajá, ese otro detalle. El general Ken ahora está en Puerto Rico. Ese es el hombre que condujo el bombardeo, el martillo de medianoche. Ese es el hombre que le garantiza a Trump que esto es corto, rápido y usan la palabra violenta, pero determinante, porque él es el factor clave dentro de este movimiento. Cuando el almirante se retiró, o bueno, dijo que se iba a jubilar antes, pero todavía no se ha retirado, se jubilaba en la primera semana de diciembre. No hubo ningún nerviosismo por parte de la administración Trump, porque quien asumió directamente esta operación es el general Ken, que es hasta ahora el hombre que ha ido conduciendo estas operaciones quirúrgicas dentro de los espacios estratégicos que está actuando Estados Unidos. Entonces, él en Puerto Rico debe estar terminando de afinar los últimos detalles para que se dé lo que vaya a ocurrir en Venezuela. Y se va a dar, como lo ha dicho Trump, rápido y contundente. Y eso ya está planteado. Yo no creo que aquí hay mucho más margen, al menos hay que abrir siempre una puerta, que Putin hable con Maduro y le diga, después de esto que está alcanzando con Ucrania, que realmente es la lista de niños Jesús, ¿verdad? Papá Noel está llegando anticipadamente a Putin. Y Putin está saliendo bien parado de esta negociación. Demasiado bien parado. Demasiado para lo que hizo, ¿no? Ajá, para lo que hizo y para los muertos que tiene y no ha podido avanzar, ¿verdad? Está quedando muy bien porque él queda como victorioso, que él no quería quedar como derrotado. Entonces, pues, él puede recuperar su prestigio, puede seguir siendo el hombre fuerte en Moscú, ¿verdad? Y entonces, y es gracias a Trump. Es decir, que tú crees que Putin a la finalcita, como dicen por ahí, a lo último, en el último peldaño de la escalera, Trump le puede permitir un puente de plata a Nicolás Maduro para que se vaya con Putin. Esa es la llamada que no se ha hecho todavía. Él le puede decir, mira, ayúdame a resolver esto porque yo no quiero destrozar. Y Putin tiene toda la autoridad y el liderazgo para llamar a Maduro y decirle, mira, mejor no te quedas, vamos a resolver esto, yo te ofrezco que te vengas para acá. Ahora, pero todos sabemos que el caso venezolano, Antonio, es un caso muy sui generis, porque cuando tú sacaste a Noriega, que era lo que llamaban el hombre fuerte de Panamá.
cuando liquidaste a Saddam Hussein, era Saddam Hussein que había sido el hombre fuerte de Irak. Pero cuando tú sacas a Nicolás Maduro, así sea con un puente de plata que le tienda al señor Erdogan o el señor Vladimir Putin en Turquía o Rusia respectivamente, todavía te quedan, porque este es un monstruo de varias cabezas, lamentablemente. Este es una suerte de multicefálico que sacando a Maduro, y tú y yo sabemos que Maduro y Diosdado se ven pero no se tragan. Entonces de pronto uno tiene una posición y el otro tiene otra. Tú sabes que el común de la gente dice que Diosdado sale con los pies para adelante porque es el más violento, pero también es el más miedoso. Entonces uno no sabe por dónde van los tiros. Fíjate, hablamos de Putin como un factor que podría jugar en estas últimas horas. Y cierto, ahí hay varias, no es una jerarquía, ¿verdad? Vertical. Ahí cada quien tiene una facción, tiene un pedazo. Pero hay otro hombre que Putin aprecia, que se llama Padrino López. Vladimir. Entonces tenés que meter en la ecuación Así es. que no se va a ir solo, ¿cómo se llama? Maduro. Le va a decir, bueno, pero también se viene Vladimir, porque el que realmente los rusos aprecian y consideran es a Vladimir Padrino López. Y él es un hombre que es un hombre, como siempre se ha dicho, un hombre de Rusia, un hombre muy cercano a Sergei Lavrov. A él le encanta a Sergei. Y se ha mantenido ahí es por eso. No solamente porque hay la imagen de Maduro ante el ejército y le permite que sea digerible, porque Maduro no es dirigible por las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces se lo digieren a través de Padrino. Pero Padrino genera lo que estamos viendo y lo que a mí me están contando, que cada facción está ahorita en intenciones muy fuertes. Y Padrino, de alguna manera, tiene influencia todavía en los cuadros altos de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, yo no veo aún, ¿verdad? Diosdado Cabello, que sí es cierto, se ha fortalecido con los cuerpos policiales, ¿verdad? Y la DGCIN, para poder retar un poco al componente de las Fuerzas Armadas. Yo lo que creo es que al final, como los venezolanos no nos matamos, van a decirle ¿cómo se llama? Diosdado, esta es la oportunidad. Tú ves lo que vas a hacer. Si tú quieres, te repliega la zona binacional, pero nosotros realmente estamos tomando esta decisión y él tendrá que tomar su mejor decisión. Porque Vladimir Padrino López tiene detrás de él el alto mando militar y eso a la hora de la chiquita cuenta. Ahora bien, cuando uno lee la designación que está en el Federal Register y lee lo que ya había anticipado el secretario de Estado Marco Rubio, que por cierto siempre decimos el secretario de Estado, pero hay que recordar que tiene el otro sombrero, que es el de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, que según nos han explicado algunos entendidos en la materia, y que históricamente solamente Henry Kissinger y Marco Rubio han tenido los dos sombreros a la vez. Uno ve que dice, primero, la designación, y después dicen, el líder es Nicolás Maduro, de este cartel terrorista. Pero después dice que ha corrompido, entonces dice, a sectores de la Fuerza Armada, a sectores del Poder Legislativo, a sectores del Poder Judicial. Esto no está escrito ahí de gratis, Antonio. Es decir, aquí Marco Rubio le ha dicho, señores, todos ustedes están en la mira. El que no esté con la transición, también me lo traigo. Es correcto. Aquí hay una presión, porque ¿dónde está, vamos a poner, dónde podríamos establecer, porque vamos a una transición que se quiere que sea pacífica, que no haya alteraciones, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podría haber una línea donde tú dices, ok, yo podría existir o podría vivir con este tipo de el pasado? ¿Qué sería? Los no violadores de derechos humanos. O sea, la corrupción podría ser un mecanismo que tú puedes juzgar después o puedes no tener las consecuencias, porque los que han cometido crímenes de lesa humanidad sí es mucho más difícil en una transición poder coexistir con esos miembros, ¿verdad? Que han cometido esos crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos factores, ¿verdad? Que señala la organización terrorista extranjera, estamos viendo que han sido corrompidos, o sea, pero no hay hechos de lesa humanidad.
¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo que está mandando un mensaje, porque tiene una cuenta, por supuesto, con la justicia de los Estados Unidos, porque forman parte de estas organizaciones terroristas, pero que pueden ser negociadas en un momento determinado si favorecen una transición controlada. Y creo que ahí va el mensaje por parte de la administración. Esto, lo que estamos viendo, está cambiando toda la arquitectura de lo que viene en el siglo XXI para el manejo de lo que son estas organizaciones terroristas, y ahí tienen que verse reflejados los carteles mexicanos, los carteles colombianos, los carteles ecuatorianos, porque esa va a ser, ¿verdad?, la nueva forma donde se va a desempeñar esta administración. Están dejando todo para que eso que avanzó a principios del siglo XXI y que se ha consolidado no sea una amenaza para el hemisferio occidental, que es como lo ve Trump. Trump ve el hemisferio occidental como su área de influencia. Por eso se habla de la doctrina Monroe 2.0, porque este es el área donde Estados Unidos, como hemisferio, está concentrado. Y de ahí podemos ver por qué le mete el auxilio financiero, que fue un swap, a Argentina, 20.000 millones de dólares, porque es un aliado que él tiene que proteger frente a China. Y ahí todo lo que estamos viendo hoy vamos a estar observando, y cómo el continente ha ido cambiando más hacia la derecha y más hacia Trump, ¿verdad? Y eso es importante porque esa es la visión que tiene Trump frente al enemigo estratégico, que es China. Porque se va a sentar con China, cierto, van a conversar, cierto, porque los enemigos no es para que se peleen, no, es para que lleguen a acuerdos, pero le va a limitar acciones que hasta ahora venía actuando por la libre, porque China estaba metido con la ruta de la seda en todo el mundo, en África, en América Latina, y entonces venía avanzando para desplazar a la potencia de Estados Unidos en el 2030, y Trump le dijo, no, vamos a ver cómo arreglamos esto no va por ahí, y en eso estamos en este momento. Por eso que lo que está ocurriendo en el Caribe y con Venezuela es determinante. Ya tengo que despedirte, pero te comento que mientras estoy hablando contigo en el show de Will Kane en Fox, adelantan que habrá una reunión en privado entre el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio. El tema venezolano es en este momento el tema que protagoniza este programa, y de alguna manera dice Ron Paul que los ataques contra Venezuela podrían fracturar al Partido Republicano. No sabemos, Ron Paul ha estado votando en contra del presidente Trump en todas las últimas votaciones, incluso en los temas que tienen que ver con hasta con el presupuesto por el cierre del gobierno. Esto lo dice Ron Paul, pero también estamos viendo que el presidente va a firmar órdenes ejecutivas dentro de unos minutos, y Will Kane, en el show de Will Kane, se está diciendo que el cambio de régimen en Venezuela es inevitable, dice en este momento, y que algunas encuestas, según la CBS, y eso ya lo vimos, se estarían opuestas a una acción militar en Venezuela. ¿Esto lo dice CBS porque lo dice o porque simple y llanamente le quieren estropear la fiesta a Donald Trump? Ellos están viendo esto bajo la óptica después de las Torres Gemelas, ¿verdad? Pero esto cambió, esto no tiene que ver. Y en ese sentido sienten que es entrar y estar por un tiempo largo dentro de Venezuela. Esto no tiene ninguna condición de esa. Es falta de información. Pero sin embargo, yo sí recibí una encuesta este domingo, donde dentro del grupo MAGA no era muy alto, pero no era por debajo de 56% apoyaba al presidente Trump en las acciones en Venezuela. Yo creo que en la medida que el presidente le ha dicho a su base MAGA que la droga está matando a los estadounidenses y que cada vez que una lancha de esta es hundida en el Caribe o en el Pacífico se salvan 25,000 vidas estadounidenses, gana más apoyo en la base MAGA. Bueno, tengo que despedirte. Stephen Miller es el hombre más asociado
a la base maga. Así uno es. de los- Él te es, si se con- quiere, el eslabón entre el despacho de la Casa Blanca y la base maga de Stephen Miller, y Stephen Miller le quiere ver el cuero a Maduro. Es correcto. Te despido preguntándote, ahora sí, hay que dormir con la pijama bonita, ¿no? Sí, así es. Si duermes con pijama bonita, si no con la otra. Bueno, digo yo, porque salí para el paso a medianoche con una pijama fea, la gente que duerme en pijama es un vacilón. Te agradezco mucho, como siempre, estos minutos para la audiencia de Actualidad Un placer. Radio, mi querido Antonio. Salud.